En la primera parte de la charla yo voy a tratar de rever rápidamente algunos aspectos sobre la utilización de anticoagulantes de acción directa, que son un hito y un cambio en las estrategias de anticoagulación. Como ustedes saben, con respecto al mecanismo de acción de los anticoagulantes de acción directa, a diferencia de los antivitamina K y la heparina, que bloquean varios factores de coagulación en esto que es una estructura de la cascada de la coagulación diseñada en forma sencilla, los anticoagulantes directos tienen su efecto a través de la inhibición reversible de un solo factor de la coagulación. Esto es para los sabanes, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, la inhibición reversible del factor 10 activo, y para el dabigatran, la inhibición reversible de la trombina. Estos anticoagulantes de acción directa tienen ventajas por sobre los antivitamina K, que son los anticoagulantes clásicos, en que se pueden administrar a dosis fijas, tienen menos interacciones farmacológicas. Esto es importante, menos interacciones, no son ausentes, así que siempre hay que chequear que un paciente reciba un anticoagulante directo, qué otra medicación toma, porque podemos tener contraindicaciones o limitaciones para su uso. No tenemos limitaciones con la dieta, como sucede con los anticoagulantes antivitamina K. Son de manejo muy sencillo y no requieren monitoreo de RIN para control de la coagulación, como se hace en los antivitamina K. Sí requieren control de análisis de laboratorio para evaluar que no tengamos, sobre todo, insuficiencia renal o trastornos hepáticos que limitarían su uso. Los usos aprobados fundamentalmente son la profilaxis de trombosis venosa profunda y embolia de pulmón en cirugía ortopédica, en pacientes con fibrilación auricular, la prevención de stroke y embolia sistémica, y están aprobados para tratamiento y prevención de recurrencia de tromboembolismo venoso y embolia de pulmón. En la segunda parte de la charla yo voy a tratar de hablar qué sucede con los anticoagulantes directos en el terreno de la enfermedad vascular periférica. Con respecto a fibrilación auricular, esto ha cambiado, el anticoagulante directo ha cambiado el modo de anticoagular al paciente, ahora son de primera línea en la elección, y acá vemos cuál es la eficacia de los anticoagulantes directos. Vemos que, comparados con los antivitamina K, tanto dabigatran como apixaban y rivaroxaban no son inferiores en la prevención de stroke. Y ¿Qué si nos pasó aquí? referimos al dabigatran en la dosis de 150 miligramos, es superior en la prevención de tromboembolismo de accidente cerebrovascular isquémico. Con respecto a la seguridad, vemos que todos tienen como un efecto de clase, reducen hasta un 50% el riesgo de sangrado en el sistema nervioso central, y esta es una ventaja impresionante con respecto a los antivitamina K. Cuando vamos al sangrado mayor, no son inferiores y superiores en las dosis de 110 de miligramos para dabigatran, 2,5 y 5 miligramos para apixaban con respecto a warfarina. Es así que si nosotros vemos las guías actuales para el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular, en uno de los pilares del tratamiento de fibrilación, vemos que son la primera recomendación, es clase 1A, los anticoagulantes directos están recomendados como primera línea como tratamiento anticoagulante de primera línea para prevención de stroke o embolia sistémica en pacientes que tienen riesgo mayor o igual a 2, o mayor o igual a 3 en hombres y mujeres respectivamente, con respecto a los antivitamina K. Hay que recordar que en el territorio de la fibrilación auricular quedan excluidos de la indicación de anticoagulantes directos los pacientes con válvulas aórticas mecánicas y los pacientes con estenosis mitral moderada a severa, donde la elección es el antivitamina K. Si vemos la utilización de los anticoagulantes directos en enfermedad tromboembólica venosa, en este territorio también tenemos una ventaja extraordinaria con respecto al fácil manejo de un paciente que ingresa
con tromboembolismo venoso. Nosotros sabemos que desde que inicia el tratamiento un paciente con diagnóstico de tromboembolismo venoso, tenemos que hacer un tratamiento en la primera fase, en la fase aguda, que corresponde a los primeros 5 a 21 días. Vamos a poder iniciar con anticoagulantes directos, y aquí tenemos dos estrategias de administración. Si vamos a usar rivaroxaban, tenemos un aumento de la intensidad de la dosis en los primeros 21 días, esto es, hay que administrar 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, para pasar luego, a partir del día 22, a una dosis de 20 miligramos por día. Esta misma intensificación de dosis en la fase inicial se hace con el apixaban, 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, pasando luego del octavo día a la administración de 5 miligramos cada 12 horas. Si nosotros vamos a usar dabigatran, necesitamos, y esto es así por protocolo, hacer la fase inicial de tratamiento con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Se prefiere la heparina de bajo peso molecular, y el periodo de administración de heparina de bajo peso molecular está entre 5 a 9 días. Luego se pasa directamente al dabigatran en la dosis de 150 miligramos cada 12. Si vamos a usar antivitamina K, siempre necesitamos la fase inicial de heparina hasta que el paciente tiene el rango terapéutico adecuado, que esto es 2 rines consecutivos en rango entre 2 y 3. El tratamiento mínimo para una trombosis venosa profunda es de 3 meses, con extensión a algunos pacientes a 6 meses. Posteriormente, y en función de factores de riesgo, los pacientes pueden hacer el tratamiento de extensión, y esto va a ser para pacientes seleccionados. Y en cuanto a los tratamientos de extensión, la intensidad de dosis del anticoagulante que vamos a elegir va a depender de los factores de riesgo. Esto es para mostrarles que en los estudios pivotales la eficacia de los anticoagulantes directos fue demostrada y fueron no inferiores a la anticoagulación con warfarina. Por otro lado, han mejorado en cuanto a la seguridad, siendo superiores a warfarina en la reducción de sangrado mayor. Y es así que el panel ASH en la última guía sugiere o recomienda la administración de los anticoagulantes de acción directa por sobre los antivitamina K, considerando que no son inferiores y sobre todo superiores en cuanto a la disminución del riesgo de sangrado. Entonces, como les decía, para tromboembolismo venoso se prefieren los directos sobre los antivitamina K, tanto para nuevo diagnóstico de tromboembolismo venoso como TEP. No hay preferencia de un DOAC sobre otro. Sí tenemos que tener algunos cuidados en la selección del anticoagulante para pacientes individuales, como es revisar qué medicación asociada tienen, sobre todo inhibidores o inductores fuertes de glicoproteína P o de citocromo P450, ya que estos van a generar descensos o aumentos de la dosis. Tenemos que considerar que el paciente no tenga insuficiencia renal, con un punto de corte de 30 mililitros minuto de clearance. Por debajo de eso tenemos restricciones, algunos pueden extender hasta 15 mililitros de clearance. Otro de las contraindicaciones es la insuficiencia hepática. Tenemos algunas limitaciones por motivos de absorción en cirugía bariátrica, sobre todo en NIDERRUX, en intestino corto, patologías que afectan la absorción de la droga, los pesos extremos y los pacientes con síndrome antifosfolipídico, sobre todo los triple positivos. Como les decía antes, el tromboembolismo venoso tiene un riesgo de recurrencia, sobre todo en pacientes que no tienen un claro factor desencadenante, llamando claro factor desencadenante un evento quirúrgico mayor, como puede ser la cirugía ortopédica. Y es así que vamos a tener una recurrencia continua en el tiempo, que a lo largo de 10 años puede llegar hasta el 30%. Entonces, en estos pacientes que tienen un riesgo continuo de recurrencia, nosotros vamos a tener que definir la extensión del tratamiento. Y para resumirlo, la extensión del tratamiento puede ser con dabigatran, que está testeado en dosis plena, con pacientes que tenían riesgo, o sea que a criterio del médico tenían riesgo de recurrencia confirmado. Se testeó la dosis de rivaroxaban, dosis plena,
perdón, o la dosis baja de 10 miligramos. El apixaban se puede extender en una dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas y algunos pacientes van a requerir antivitamina K y el rango de anticoagulación va a ser el mismo. Si pasamos a los síndromes coronarios, desde el estudio Atlas TIMI 51, donde a los pacientes se les testeó para evitar eventos recurrentes después de un síndrome coronario agudo en la dosis baja de rivaroxaban contra rivaroxaban 5 miligramos. Aquí este estudio fue el primero que demostró una disminución de los eventos combinados de muerte, stroke, infarto, redujo la muerte cardiovascular, y esto fue el inicio del estudio de esta dosis baja de rivaroxaban, 2,5 miligramos, llamada como dosis de protección cardiovascular. La dosis baja de rivaroxaban va a inhibir la generación de trombina por ser un inhibidor del factor 10, y asimismo la trombina es un agonista fuerte de las plaquetas y va a tener un efecto antiplaquetario. El estudio COMPAS fue el primer estudio en pacientes con enfermedad cardiovascular estable, tanto coronaria o periférica, donde a los pacientes se los randomizó a la utilización de rivaroxaban en esta dosis de protección, 2,5 miligramos cada 12 horas, asociado a aspirina, se los comparó con rivaroxaban 5 o aspirina. El outcome fue un combinado de eventos de muerte cardiovascular, stroke e infarto, y el seguimiento se extendió a 3-4 años. Estos fueron los criterios de inclusión, como les decía antes, enfermedad vascular periférica o enfermedad coronaria, con más de un criterio de riesgo en los coronarios, siendo los criterios de riesgo la edad, o en los menores de 65 años que tuvieran otros factores de riesgo cardiovascular clásico. Este estudio COMPAS demostró, y fue discontinuada la rama de aspirina y de rivaroxaban por mayor eficacia, una eficacia que ellos califican de abrumadora, en la rama combinada. Y acá podemos ver como los puntos de eficacia, la rama de combinación, rivaroxaban y aspirina, redujo el compuesto de muerte, stroke e infarto en forma significativa. Acá vemos la división entre enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica, y se mantiene la eficacia en cuanto a la reducción del punto combinado. Cuando vemos los eventos de miembros inferiores, también hay una reducción significativa de los eventos vasculares mayores adversos y la tasa de amputación en la rama combinada comparada contra aspirina. Cuando analizamos el sangrado mayor, depende de la escala con que se mida, el sangrado mayor estuvo aumentado, pero cuando se analiza si el sangrado fue crítico o no crítico, esta dosis baja asociada a aspirina no incrementó el sangrado crítico. El beneficio clínico neto, esto es el endpoint primario más el sangrado crítico, mantiene la significación, lo mismo que para mortalidad. Es así que para pacientes con enfermedad coronaria, esto es en territorio vascular periférico, en el contexto del paciente crónico, el rivaroxaban 2,5 asociado a aspirina redujo la mortalidad cardiovascular, stroke, infarto, la mortalidad como único punto, la isquemia aguda de miembro inferior y la amputación. Y si bien aumentó el riesgo de sangrado, no aumentó el sangrado en órgano crítico, con lo cual se asoció a un claro beneficio clínico neto. La misma estrategia antitrombótica fue evaluada en pacientes quirúrgicos revascularizados, iniciando el tratamiento dentro de los 10 días del procedimiento. Los pacientes recibían aspirina y podían recibir también clopidogrel. Se randomizaron a rivaroxaban 2,5 cada 12 versus placebo. Y vemos que en los pacientes revascularizados hay una reducción significativa del combinado de eventos en cuanto a isquemia aguda de miembro inferior, amputación mayor de causa vascular, infarto, stroke isquémico o muerte vascular. Cuando se analiza el sangrado, hay un aumento del sangrado mayor, no
si se califica por la escala TIMI, donde el sangrado tiene que ser más intenso, pero cuando se califica por ISTH hay un aumento significativo del sangrado mayor. Analizados también desde este estudio los grupos de cirugía, los pacientes iban a cirugía convencional, ya sea bypass, endarterectomía o híbridos, versus los revascularizados endovasculares. Se mantiene la eficacia en cuanto a la reducción de eventos en los pacientes quirúrgicos. Podía asociarse el clopidogrel, porque era es un estilo de administración de clopidogrel en este tipo de pacientes, y esto fue analizado, y el clopidogrel no afectó la eficacia en cuanto a la reducción de eventos. Es así que en este grupo de pacientes vasculares revascularizados, el rivaroxaban 2,5 cada 12 asociado a aspirina podría considerarse en pacientes sin alto riesgo hemorrágico. El inicio es en el posoperatorio y se extiende se puede extender a largo plazo, y esto estaría avalado por el estudio Voyager PAD y el COMPAS. Un curso corto de clopidogrel no modifica la eficacia de la combinación, pero hay un subanálisis donde el clopidogrel, más allá de los 30 días del posoperatorio, asociado a este esquema, aumentó las complicaciones de sangrado, no en forma significativa, pero sí numéricamente. Entonces, para concluir, habiendo revisado solo aspectos parciales del uso de anticoagulantes de acción directa, podemos decir que son más eficaces, más seguros, de fácil manejo. En el transcurso de una década, desde los primeros estudios, en patologías como fibrilación auricular y enfermedad tromboembólica son la elección primaria. Su eficacia y su seguridad se sostiene en múltiples estudios de mundo real, y se abren nuevos horizontes en patología vascular periférica. Muchas gracias.